Buenos días, mi grupo está conformado por Santiago Tolosa, Lucero Doria, que es mi persona, Wilson Rodríguez, María Fernanda Berrocal. Somos estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Córdoba. Bueno, hoy les vamos a describir los organelos celulares. Yo les voy a describir el aparato de Golgi, que es este que está acá, el retículo endoplasmático rugoso, que es este que está acá, y el retículo endoplasmático liso, que es este, junto con los ribosomas. Bueno, iniciamos con el retículo endoplasmático. Como ven, acá está pues el núcleo, este es el nucleolo, acá tenemos el retículo endoplasmático rugoso y este que está acá es el liso. Voy a comenzar con una descripción como general. Bueno, el retículo endoplasmático, también llamado retículo endoplásmico, es un organulo que está distribuido por el citoplasma de las células eucariotas. Este organulo es responsable de la síntesis de moléculas y el transporte de las sustancias. Hay dos tipos de retículos endoplasmáticos: el liso, o también llamado REL, y rugoso, también llamado RER. Bueno, tienen características y funciones totalmente diferentes. Una de las diferencias de estos retículos es que el retículo endoplasmático liso lo que hace es producir lípidos, tales como los triglicéridos y el colesterol, mientras que el rugoso, o sea este, sintetiza proteínas. Esta produce otra clase de sustancias como son los lípidos y otros. Bueno, como ya lo había dicho, el retículo endoplasmático rugoso tiene cisternas y pues que tiene la forma de sacos aplanados. Se encuentra en el citoplasma próximo al núcleo. Tenemos el endoplasmático liso, que es este, que se caracteriza por la ausencia de ribosomas en su membrana. Está compuesto por una red de túbulos membranosos interconectados entre sí. El REL tiene distintas funciones. Algunas de las más importantes son participar en transporte celular, en la síntesis de lípidos, en la metabolización del alcohol como reserva de calcio y para ayudar a mantener los niveles de glucosa en la sangre. Terminado el tema, vamos a pasar a los ribosomas. Bueno, aquí pues tenemos un ribosoma. La estructura de un ribosoma está formado por dos subunidades, una grande, que es esta, y una pequeña, que es esta, más una cadena de ácido nucleico ARN mensajero comprimido que está entre estas dos subunidades. Cada subunidad de ribosoma está formada por ARN ribosómico y una proteína. Juntos organizan la traducción y catalizan la reacción para generar cadenas polipeptídicas que serán la base para las proteínas. O sea, esta es una cadena polipeptídica. Esto es un aminoácido. Por otro lado, los ARN de transferencia, estos que están acá, son los encargados de llevar los aminoácidos al ribosoma y emparejar el ARN mensajero, que es este que tenemos acá, con los aminoácidos, esto que está acá, que codifican la proteína que será producida por el ribosoma. Bueno, los ribosomas están compuestos por una unidad grande y una pequeña, una cadena de ácido nucleico mensajero comprimido que pasa entre ambas. Cada unidad está formada por un ARN ribosómico y una proteína. Juntos organizan la traducción y catalizan la reacción para generar cadenas polipeptídicas que serían la base para la proteína. Tenemos los ARN. Yo soy Cap. Bueno, terminada los retículos endoplasmáticos, pasamos a los ribosomas. Esto es un ribosoma. Está formada por dos unidades, una grande y una pequeña. Una cadena de ácido nucleico ARN mensajero, que es este que está acá,
comprimido que pasa entre ambos. Cada unidad está formada por un ARN ribosómico y una proteína. Juntos organizan la traducción y catalizan la reacción para generar cadenas polipeptídicas, que es esto que ustedes ven acá, que serían la base para las proteínas. Tenemos los ARN de transferencia, que son estos que están acá, ARNT, encargados de llevar los aminoácidos, o sea, esto que está acá, y emparejar el ARN mensajero. O sea, el ARNT lleva los aminoácidos al ARN mensajero con los aminoácidos que son los que codifican la proteína que será producida por el ribosoma. La función tanto en células procariotas, o sea las bacterianas, o eucariotas, es la de producir la proteína según los aminoácidos codificados en el ARN mensajero. La diferencia entre el ribosoma bacteriano y el de las células con núcleo celular definido, o sea las eucariotas, es que el ribosoma de la última tiene además la función de sintetizar o traducir la información del ARN mensajero o ARNM. Por último tenemos el aparato de Golgi, que esta es la célula, el aparato de Golgi sería este. Bueno, el aparato de Golgi, también conocido como cuerpo de Golgi, es un orgánulo celular que ayuda en la fabricación y empaquetamiento de las proteínas y los lípidos, sintetizadas por el retículo endoplasmático para transformarlas y exportarlas al resto del organismo. El aparato de Golgi aparece como una serie de membranas apiladas. Una serie de membranas apiladas. Y debe su nombre a su descubridor Camillo Golgi. Bueno, el aparato de Golgi es una de las estructuras que conforman el interior de las células tanto de organismos animales como de organismos vegetales. Sin embargo, su estructura es más compleja en células animales. El aparato de Golgi tiene como función modificar, almacenar y exportar proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático a distintas partes del organismo. Las proteínas ingresan en el aparato de Golgi y luego son transportadas a lo largo de una serie de cisternas en las cuales las enzimas que actúan para modificarla. En este proceso, las proteínas reciben un fragmento de glúcidos o de lípidos, con lo cual se producen las glicoproteínas, los glucolípidos y las lipoproteínas. Posteriormente, las proteínas serán empaquetadas en membranas para formar dos tipos de vesículas, que son vesículas excretoras, que son las que llevan las proteínas al exterior de la célula para ser liberadas, y tenemos las vesículas de almacenamiento, o también llamadas lisosomas, que son donde las proteínas permanecen en el citoplasma de la célula hasta el momento de ser exportadas. En este sentido, el funcionamiento del aparato de Golgi es parecido al de una oficina de correos, que se encarga de recibir, los clasifica y después los distribuye a la correspondencia. Para aclarar dudas, vamos a describir como la estructura del aparato de Golgi. Bueno, esto es una cisterna cis, esto es una cisterna trans. Bueno, la cisterna cis se encarga de recibir las vesículas de transición que contienen proteínas que son pues transformadas. Esta es una cisterna intermedia que pues recibe las proteínas. Y esta es una cisterna trans, que de aquí salen las vesículas de transporte para actuar en diferentes lugares del organismo. Estos son vesículas excretoras. Y estas ya serían las proteínas liberadas. Esto está rodeado por una membrana celular. Es decir, como que por acá salen las proteínas. Y pues no siendo más, hemos terminado el retículo endoplasmático liso, rugoso, ribosomas y aparato de Golgi. Bueno, en esta imagen aquí estamos viendo el núcleo, que se conoce como núcleo celular a un orgánulo membranoso que se encuentra en todo el interior de las células eucariotas exclusivamente y que contiene la mayor parte del material genético de las células. Está organizado en macromoléculas de ADN que se denominan o que se llaman cromosomas, en cuyo interior se encuentran lo que son los genes.
La función que cumple el núcleo, o sea, su principal función es controlar las expresiones genéticas mediante la replicación del ADN durante el ciclo celular. Otra es contener y guardar los cromosomas que transportan la información genética, sobre todo durante el proceso de reproducción, como la mitosis. Permitir el transporte de moléculas entre el núcleo y el citoplasma de manera selectiva de acuerdo al tamaño de la misma. Otra es produce el ARN mensajero a partir de la matriz del ADN, con el cual transporta la secuencia genética al citoplasma y sirve de matriz para la síntesis de proteínas que se lleva a cabo dentro de la célula. ARN. El ARN o ácido ribonucleico es el otro tipo de ácidos nucleicos que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene toda la información genética, el ARN es el que permite que esa información genética sea comprendida por las células, y eso está compuesto de una cadena simple, al contrario que el ADN, que tiene una doble cadena. La función que tiene el ARN es que él comprende mejor a través de las descripciones, de unas descripciones que por ejemplo, el ARN mensajero, que es el que transmite toda la información codificante del ADN, y esto sirve de pauta a la síntesis de proteínas. El ARN de transferencia, que es el que transporta los aminoácidos para la síntesis de proteínas, y el ARN de ribosómico, que como su nombre indica, pues se localiza en los ribosomas y ayuda a leer los ARNs y catalizar la síntesis de proteína. ADN es un ácido nucleico que está constituido por toda la información genética hereditaria, que sirve de manual de instrucción para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. El ADN se encuentra en el núcleo de la célula, aunque una pequeña parte también se localiza en la mitocondria. De allí los términos ADN mitocondrial o ADN nuclear. El ADN como ácido nucleico está compuesto por una estructura más simple, que son las bases nitrogenadas, que estas son 4, son adenina, guanina, citosina y timina. El orden que adoptan estas bases determina nuestro código genético. ¿Qué función tiene el ADN? Una de las funciones más evidente es la de proveer la información genética que nos determina. El ADN tiene otras funciones, como por ejemplo la replicación, la capacidad de hacer copias de sí mismo y permitir que la información genética se transmita de una célula a las células hijas y de generación en generación. La otra es codificación, la codificación de las proteínas adecuadas para que cada célula se realice gracias a la información que proviene el ADN. Metabolismo celular. Interviene en el control del metabolismo celular con la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. Otra es la mutación. En nuestra evolución como especie está determinada por la función de la mutación del ADN, y también la diversidad biológica responde a esta capacidad. Bueno, en la siguiente imagen podemos notar un orgánulo que hace parte de la célula, que es la vacuola. La vacuola es un orgánulo celular que se presenta en toda la célula eucariota vegetal. También aparece en algunas células procariotas y eucariotas animales.
La vacuola son compartimientos cerrados o limitados por la membrana plasmática, ya que contiene diferentes fluidos, como agua o enzima, aunque en algunos casos pueden contener sólidos, como por ejemplo, esos sólidos son sales, azúcares, proteínas y otros nutrientes. La mayoría de las vacuolas se forman por la función de múltiples vesículas membranosas. El organulo no posee una forma definida, su estructura varía según la necesidad de la célula en particular. La vacuola también se halla en las células vegetales y animales. En los animales se encuentra en diversas proporciones pequeñas y en las vegetales solo hay una vacuola, pero presenta un gran tamaño. En la célula vegetal, la vacuola se encarga de guardar alimentos y dar a color a los pétalos, mientras que en la célula animal lo que hace es guardar proteínas. Reproducción celular. La reproducción celular se hace mencionar al procedimiento que permite generar nuevas células a partir de una célula madre. O sea, esto se trata de un proceso de división de las células que posibilitan el crecimiento a los organismos. En el caso de las células eucarióticas, la reproducción celular suele desarrollarse a través de la mitosis. En este proceso implica que cuando una célula alcanza un cierto grado de desarrollo, se divide en dos células hijas. Son iguales y replican la totalidad del ADN de la célula madre. Pues en otro tipo de reproducción celular es la meiosis. En este caso, una célula diploide se desarrolla de dos divisiones de manera sucesiva y de este modo genera 4 células haploides. La meiosis, por lo tanto, implica dos divisiones citoplasmáticas y nucleares, la meiosis 1 y la meiosis 2, que derivan de la producción de las células haploides. Los centriolos son estructuras u organelos que se encuentran en forma de pareja, ubicadas en el citoesqueleto. Su apariencia es parecida a unos cilindros huecos y son llamados diplosma. Los centriolos se encuentran localizados cerca del núcleo y se encuentran presentes tanto en las células de los animales como en algunos vegetales, desempeñándose de gran importancia cuando las mismas se dividen y asumen posiciones perpendiculares unas con otros, en polos opuestos a la célula. Los centriolos posibilitan el movimiento de los cilios y flagelos en aquellos organismos que son unicelulares. Además, intervienen en la división de las células de los organismos pluricelulares. También participan en la división celular, donde cada centriolo se vuelve parte de las células hijas, sirviendo de ejemplo para que se cree el que falta. Cuando se divide el núcleo de la célula, los centriolos son cruciales tanto en la división como en el movimiento de los cromosomas durante el proceso de la mitosis, ya que permiten que las células hijas adquieran el número de cromosomas que les corresponde. Su función principal es formar y organizar los filamentos que forman parte del uso acromático cuando se lleva a cabo la división de los núcleos de las células, donde toman posiciones de modo perpendicular en los polos opuestos de la célula. De allí surgen un conjunto de filamentos radiales a los cuales se les llama áster. Los centriolos también son importantes en los centrosomas, que se encuentran en la organización de los microtúbulos ubicados en el citoplasma, ya que las posiciones de los centriolos va a dar lugar a la posición que tome el núcleo celular, y es de vital importancia cuando se reorganizan las células. En el proceso ciliar, en la formación de las células se lleva a cabo la replicación de los centriolos originales, para que se formen varios precentriolos, los cuales aumentan su tamaño y se desplazan hacia la superficie de la célula, convirtiéndose cada uno en cuerpos basales. Cada uno de los nuevos tripletes que conforman cada cuerpo basal surge un doblete de diversos microtúbulos, los cuales dan origen a una evaginación de la membrana apical, donde la misma va a poseer 9 dobletes de modo periférico, contenidas en un cilio en estado maduro. Como hemos observado, los centriolos son fundamentales en el proceso de la división celular y en la parte final de la citocinesis. Además, se dice que la presencia de los misosomas es de carácter obligatorio para que se forme el huso en la mitosis. Otros dicen que la formación del huso podría darse aún ante la carencia de centriolos, ya que solo son un apoyo en este proceso. Los ribosomas son una partícula celular hecha de ARN y proteína que sirve como el sitio para la síntesis de proteínas en la célula. El ribosoma lee la secuencia de ARN mensajero y utiliza el código genético. Se traduce
la secuencia de bases del ARN a una secuencia de aminoácidos. Esto quiere decir que los ribosomas son una parte de la fábrica de la generación de proteínas en la célula. El propio ribosoma es una estructura de dos subunidades que se unen al ARN mensajero. La función más importante que cumple el ribosoma es la síntesis de las proteínas, elemento esencial para el funcionamiento general de todo ser vivo. En las células procariotas que no tienen núcleo definido, los ribosomas son producidos en el citoplasma, mientras que en las células eucariotas que tienen núcleo definido, se generan en el nucleolo, dentro del núcleo celular. Cuando el ARN mensajero se encuentra en una célula eucariota, debe atravesar la envoltura nuclear a través de los poros nucleares hasta el citoplasma o retículo endoplasmático rugoso para llegar a los ribosomas. A diferencia que en las células procariontas, allí el ribosoma traduce la información del ARN mensajero directa e inmediatamente. La traducción o síntesis de proteínas ocurre en las células eucariotas, que son las animales o vegetales. Este tipo de ribosoma traduce la información contenida en el ARN mensajero y cuando se junta con el ribosoma correcto en el citosol, sintetizará la proteína con la secuencia específica de aminoácidos. Podemos decir que los ribosomas tienen la importante función de sintetizar o traducir la información para la producción de proteínas, las cuales son la base para la mayoría de los procesos biológicos necesarios en el ciclo de vida de la célula. Por ejemplo, son el responsable por el transporte de sustancias, la regeneración de tejidos y la regulación del metabolismo. Los ribosomas están compuestos por dos subunidades, una grande y otra pequeña, más una cadena de ácido nucleico de ARN mensajero comprimido que pasa entre ambas. Cada subunidad del ribosoma está formada por un ARN ribosomático y una proteína. Juntos organizan la traducción y catalizan la reacción para generar cadenas polipéptidas para hacer la base de las proteínas. Por otro lado, los ARN de transferencia son los encargados de llevar los aminoácidos al ribosoma y emparejar el ARN mensajero con los aminoácidos que codifican las proteínas que serán producidas por el ribosoma. En conclusión, la función del ribosoma, tanto en las células procariotas como eucariotas, es la de producir proteínas según los aminoácidos codificados en el ARN mensajero. La diferencia que encontramos entre los ribosomas bacterianos y el ribosoma de las células con núcleo celular definido, como son las eucariotas, es que el ribosoma en estas tienen además la función de sintetizar o traducir la información de ARN mensajero. Las mitocondrias son los orgánulos citoplasmáticos. En las células operan como centros energéticos sintetizando las moléculas de adensofintrofosfato o ATP que brindan combustible químico a los diversos procesos celulares necesarios para la vida, la respiración celular. Este proceso de síntesis energético se lleva a cabo al interior de la célula, utilizando como combustible la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos que ingresan a la mitocondria a través de las membranas que la recubren, semejantes, aunque de menor tamaño, a la membrana celular. Comúnmente, estos orgánulos presentan un aspecto alargado, aunque sumamente variable y se encuentran en el citoplasma celular, en un número acorde a la necesidad de energía que tenga el tipo de célula en cuestión. Lo más llamativo de estos orgánulos es que poseen su propio ADN con las instrucciones necesarias para sintetizar las sustancias energéticas indispensables y para replicarse a sí misma durante la reproducción celular. Dicho ADN no es idéntico al núcleo de la célula, lo cual ha permitido formular una hipótesis respecto a su origen que se llama la endosimbiosis. Esta teoría nos plantea que esto habría surgido como resultado de la incorporación simbiótica de un procarionte dentro de la célula eucariota, llegando a un acuerdo de convivencia que luego se hizo indispensable. El procarionte produciría energía para la célula completa y a cambio sería protegido en su interior, que tiene un medio rico en nutrientes y libre de competencia. La pista que respalda esta teoría tiene que ver con la presencia de ADN autónomo y de una membrana plasmática propia en la mitocondria, así como su semejanza física, bioquímica y metabólica con numerosas bacterias. Podemos llegar a la conclusión que la función de la mitocondria, como se ha dicho anteriormente, es la que se encarga de producir la energía química para la célula, a partir de la síntesis de ATP. Al mismo tiempo, las mitocondrias sirven como almacenamiento de iones, moléculas de agua y proteínas, muchas veces captadas del citoplasma para servir como piezas de recambio en la síntesis de la energía. La estructura de la mitocondria es variable.
pero generalmente se compone de 3 espacios diferentes, que son las crestas mitocondriales, el espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial, todo recubierto por una membrana doble lipídica, semejante a la membrana celular, pero compuesta mayormente 60-70% en la externa, 80% en la interna de proteínas. Como podemos observar, las crestas mitocondriales se tratan de un sistema de crestas o pliegues que se conectan con las membranas mitocondriales de vez en cuando, permitiendo así el transporte de materiales al interior del orgánulo y ejerciendo funciones enzimáticas. Por otra parte, la matriz mitocondrial, llamada también mitosol, contiene iones metabólicos para oxidar las moléculas de ADN circular bacteriano, muy similar al ADN bacteriano. Todo lo necesario para la síntesis de ATP. Allí tiene lugar el ciclo de Krebs y la beta de oxidación de ácidos grasos, así como las reacciones de síntesis de urea y grupos hemo, todo lo cual genera una cantidad importante de energía química que luego es liberada al citoplasma celular. Entre las dos membranas mitocondriales existe un espacio llamado intermembranoso, que es rico en protones, fruto de los complejos enzimáticos de respiración celular, así como las moléculas encargadas del transporte de ácidos grasos al interior de la mitocondria, en donde se procederá a su oxidación. Las funciones que cumplen las mitocondrias, en resumen, es de la producción de energía, la regulación de la temperatura, el control del ciclo celular, la apoptosis y el almacenamiento de calcio y regulación de hormonas sexuales. Yo voy a hablar de los plastos o plastidios. Los plastidios son organelos celulares específicamente de la célula vegetal, aunque están presentes en algunas especies como animales marinos. El origen de los plastidios se remonta a los tiempos donde no había vida especialmente compleja y se esclarece con la teoría endosimbiótica, que establece que cuando una bacteria que es capaz de realizar fotosíntesis se fusiona o es engullida por otra célula, esta entra en condición de un ser simbionte, lo que supone transferir la mayoría de los genes al núcleo de la célula hospedadora. De su estructura podemos decir que son organelos de doble membrana y que poseen un espacio intermembranoso entre ellas. Interiormente poseen más compartimentos membranosos como los tilacoides de los cloroplastos o los túbulos de los cromoplastos. Tienen ADN en su interior y la capacidad de dividirse, aunque están sometidos al control de los genes nucleares. Los plastos no se crean de nuevo, deben generarse de los ya existentes. Así deben transmitirse desde los gametos en el momento de la fecundación. Y por tanto, todos los plastos de una planta provienen de un embrión, a los que se les denomina proplástidos. Los proplástidos también se encuentran en las células meristemáticas adultas, que son las encargadas del crecimiento de la planta, las cuales se dividen antes de la división celular para que también haya presencia de las células hijas. El primer plasto sobre el que vamos a hablar es el cloroplasto. Los cloroplastos son como los ojos de las plantas, y no necesariamente porque sirvan como guía, sino porque como los ojos son los encargados de captar la luz gracias a la clorofila que se genera en su interior y que daría lugar al posterior proceso de la fotosíntesis. En su interior los cloroplastos están formados por varios compartimentos que son denominados tilacoides. Estos sacos aplanados se delimitan por una membrana y están amontonados en pilas para formar estructuras llamadas granas. En las membranas tilacoidales se sitúan las proteínas y las moléculas responsables de realizar una gran parte de la fotosíntesis. El espacio interno del cloroplasto no ocupado por tilacoides se denomina estroma, donde se concentra el ADN y se llevan a cabo estos procesos de la fotosíntesis. Para que se dé la división de los cloroplastos, antes de que esto se dé, los cloroplastos, mediante filamentos de actina, se sitúan alrededor del núcleo antes de la mitosis. La división depende de las proteínas sintetizadas por el núcleo, tanto por el mismo cloroplasto. Inicialmente se forman dos anillos proteicos, uno interno con proteínas del cloroplasto y otro externo relacionado con proteínas provenientes de genes nucleares. Los dos anillos están conectados por proteínas transmembranales. Estos anillos son los que dirigirán la división del organulo. Normalmente, la división del cloroplasto ocurre en la fase S, que es cuando se replica el ADN en la división celular. En algunos casos los cloroplastos se dividen solo para aumentar su número, aunque la célula que lo contenga no se vaya a dividir más. Hablando de las funciones cloroplásticas, podemos hablar de la más importante, que es el proceso fotosintético. La principal función de este proceso fotosintético
es la conversión electromagnética de la luz en energía de enlaces químicos gracias principalmente a la clorofila, a la ATP sintasa y la ribosa. La fotosíntesis consta de dos partes: una fase luminosa que necesita luz, transforma la energía en gradientes de protones que se utilizarán para la síntesis de ATP y para la producción de NADPH, y una fase oscura que no necesita luz necesariamente, pero sí los productos generados en la fase luminosa. En esta fase se genera la fijación de CO2 en forma de azúcares fosfatados con 3 átomos de carbono. Esta reacción es llevada a cabo por la ribosa. La primera fase de la fotosíntesis ocurre en la membrana tilacoidal y la segunda en el estroma. Los cloroplastos realizan una recolocación en función de la energía lumínica del entorno. El exceso de luz puede ser perjudicial para los cloroplastos y una luz débil disminuye la efectividad de la fotosíntesis. La detección de la luz se hace mediante fotorreceptores que se localizan en la membrana externa de los cloroplastos, pero también se ven afectados por fotorreceptores de la membrana plasmática. Cuando hay mucha energía lumínica, lo que se expresa en radiación solar llega a ser perjudicial para el proceso fotosintético. Esto de la fotoinhibición se da por el mismo estrés que se da por el exceso de luz, y que se debe a que la tasa del fotodaño y la tasa de recuperación del PS2, que es ocasionado por el ATP, está muy desbalanceado. Esta reparación, que es gracias a la síntesis de ATP, cuya producción es limitada, y si no se le sigue el paso a la destrucción del fotosistema por el exceso de radiación, este se arruinaría, lo que significaría que la planta no podría realizar la fotosíntesis y eventualmente podría morir. Otros factores exógenos que contribuyen a la fotoinhibición son la limitación del CO2, la tensión del calor, la tensión de la sal y la baja temperatura. ¿Pero qué es esto un fotosistema? Los fotosistemas son unidades funcionales del proceso fotosintético. Son definidos por sus formas de asociación y organización particular de pigmentos fotosintéticos y complejos proteicos que son capaces de absorber y transformar la energía lumínica en un proceso que implica la transferencia de electrones. Se conocen dos tipos de fotosistemas, denominados fotosistema 1 y fotosistema 2. El fotosistema 1 presenta cantidades muy elevadas de clorofila A en comparación con la cantidad de clorofila B, mientras que el fotosistema 2 posee cantidades muy similares de ambos pigmentos fotosintéticos. Los componentes de un fotosistema son el complejo antena, que está formado por una cantidad grande de pigmentos, incluyendo cientos de moléculas de clorofila A y cantidades aún mayores de pigmentos accesorios, así como las ciclobilinas. El complejo antena permite que se absorba gran cantidad de energía y funciona como un embudo o una antena, que de ahí viene su nombre, que captura la energía proveniente del sol y la transforma en energía química, la cual se transfiere hacia el centro de reacción. Gracias a la transferencia de energía, la molécula de clorofila A del centro de reacción recibe mucha más energía luminosa de la que hubiese adquirido por su cuenta. Además, si la molécula de clorofila recibe demasiada iluminación, esta podría fotooxidarse y la planta eventualmente moriría. Otra parte de los fotosistemas es el centro de reacción, el cual es un complejo formado por moléculas de clorofila A, una molécula conocida como receptor primario de electrones, y numerosas subunidades de proteínas rodeándola. Los fotosistemas funcionan de esta manera. Generalmente la molécula de clorofila A presente en el centro de reacción y que inicie las reacciones luminosas de la fotosíntesis no recibe directamente los fotones, sino que los pigmentos accesorios, así como algunas moléculas de clorofila A presentes en el complejo antena, reciben la energía luminosa, pero no la emplean directamente. Esta energía, que es absorbida por el complejo antena, es transferida a la clorofila A del centro de reacción. Cada vez que se activa una molécula de clorofila A, esta libera un electrón energizado que es luego absorbido por el receptor primario de electrones. Como consecuencia, el aceptor primario queda reducido, mientras que la clorofila A recupera su electrón gracias al agua, que actúa como el liberador final de electrones y se obtiene al oxígeno como un subproducto. Un proceso importante que se da en el fotosistema y que deriva de la fotosíntesis es la síntesis de ATP a partir de la reacción ADP
y fosfato, que es el resultado del acoplamiento energético de la fosforilación al proceso de transporte inducido por la luz. De la misma forma que la fosforilación oxidativa está acoplada al transporte de electrones y al consumo de oxígeno en las mitocondrias. ADP más pi más cloroplastos más luz es igual a ATP, que es igual a fosfato inorgánico. En el fotosistema 1 se realiza la síntesis cíclica de ATP, que es independiente de la fotólisis del agua y de la formación del NADPH, mientras que la fotofosforilación no cíclica está acoplada al transporte de electrones desde el agua. En el fotosistema 2, a través de una cadena transportadora de electrones hacia el fotosistema 1, donde la ferroxodina cede 2 electrones al NADP+, para que se reduzca a NADPH. También en el proceso de la fotosíntesis se realiza la fijación del carbono. En las reacciones de fijación de carbono que ocurren en el estroma, el NADPH y el ATP producidos en la reacción de captura de energía se usan para reducir un compuesto de 3 carbonos, el gliceraldehído fosfato. A esta vía en la que el carbono se fija por medio del gliceraldehído fosfato se le denomina vía de los 3 carbonos o C3. En este caso, la fijación del carbono se lleva a cabo por el ciclo de Calvin, en el que la enzima ribulosa bifosfato combina una molécula de dióxido de carbono con el material de partida, un azúcar de 5 carbonos llamado ribulosa bifosfato. La energía que impulsa el ciclo de Calvin son el ATP y el NADPH, producidos por las reacciones de captura de energía en la primera etapa de la fotosíntesis. El gliceraldehído fosfato también se puede ser utilizado como material de partida para otros compuestos orgánicos necesarios para la vida de la célula. Otras plantas que viven en ambientes secos y cálidos tienen mecanismos que les permiten fijar inicialmente el CO2 por una de 2 vías y así lograr minimizar la pérdida de agua. Estas vías se conocen como la vía de 4 carbonos o C4 y la vía de planta CAM y preceden al ciclo de Calvin. En estas plantas C4, en ausencia de abundante oxígeno, la RVP carboxilasa oxidasa presente tanto en planta C3 como en C4 fija dióxido de carbono eficientemente, integrándolo al ciclo de Calvin. Sin embargo, cuando la concentración de dióxido de carbono de la hoja es baja en relación con la concentración de oxígeno, esta misma enzima cataliza la reacción de rubilosa con oxígeno antes de que el dióxido de carbono se pierda, actuando como oxidasa. Esta reacción lleva a cabo la formación de ácido glicólico, el sustrato para un proceso conocido como la fotorrespiración. La fotorrespiración es un proceso en el cual la ribulosa fosfato tiene más afinidad con el oxígeno, ya que éste se encuentra en mayor proporción que él, dando como resultado final, después de varios pasos que implican cloroplastos, peroxisomas y mitocondrias, la liberación del dióxido de carbono. Esta fotorrespiración es muy limitada en las plantas C4 y en condiciones de luz solar intensa, elevadas temperaturas o sequía, las plantas C4 son más eficientes que las C3. Hablando de los mecanismos y metabolismos de las plantas C3 y C4, entramos a un tema de un nuevo tipo de metabolismo que se diferencia de estas dos, que es el de las plantas CAM, o también conocido como metabolismo ácido de las crasuláceas. Mientras que la mayoría de las plantas absorben y fijan el dióxido de carbono durante el día, en las plantas CAM los dos procesos están separados en el tiempo. El dióxido de carbono utilizado en la fotosíntesis es absorbido en la noche y guardado en las vacuolas de la célula en forma de ácido málico. Al día siguiente se libera el CO2 del ácido málico y es suministrado para la formación de hidratos de carbono en el ciclo de Calvin. Durante el día, la formación y descomposición de estos ácidos dicarboxílicos y la cantidad de protones asociados en el cambio del día y la noche, también se le conoce a este metabolismo como ritmo ácido diurno. La ventaja del mecanismo CAM es que las plantas durante las horas calientes mantienen sus estomas cerrados. Por ello se reduce considerablemente la pérdida del agua por transpiración y aún así tener suficientes cantidades de dióxido de carbono para su uso en el ciclo de Calvin.
Esto es muy común en las plantas de tipo desértico, además de que tienen una ventaja en respuestas a bajas concentraciones de CO2.